Technology México presenta. Bueno, pues muy buenas tardes. Ya lo comentaba, mi nombre es mi apellido es Victoria. Soy ingeniero industrial formada en la especialidad de calidad. Toda mi experiencia ha sido en el tema de sistemas de gestión, manejo de procesos, diseño, rediseño de procesos y bueno, todo lo que tiene o implica la documentación que deben de llevar las organizaciones para cumplir ciertos requisitos, ya sea por clientes o porque es iniciativa propia de la organización. Eh, ya lo mencionaban también, hoy vamos a ver lo que es en este taller cortitísimo de qué necesitamos para poder elaborar o para poder documentar manuales de políticas y procedimientos. Si tienen alguna duda, este taller es prácticamente pura intervención mía, entonces si tienen alguna duda, por favor les pediría que me la hagan saber a través del chat. Yo aquí voy a estar checando los mensajitos para poder dar respuesta a algún comentario o duda que puedan tener durante eh, este breve taller que vamos a estar dando el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, pues sin más preámbulo, eh, vamos a ver lo que necesitamos para poder elaborar manuales o manuales de ya sea de políticas o procedimientos. Ahorita este taller se acotó nada más con el nombre, pero cuando hablamos de manuales tenemos infinidad de información, ¿no? Que puede ser reflejado a través de un manual. ¿Por qué es importante para las empresas contar con manuales donde les digan o para algunas empresas es importante, para otras es como algo muy burocrático, algo que solamente tienen que hacer porque ha sido solicitud de alguna parte interesada, algún cliente o alguna necesidad competitiva que les tenga que ayudar para poder tener la documentación de su organización. Sin embargo, pues estos manuales pueden estar o no pueden estar en la organización, todo va a depender. Ahorita está acotado a manuales de políticas y procedimientos, pero hay infinidad de manuales que puede tener una organización. Hoy los vamos a listar nada más, vamos a ver cuáles son todos esos tipos de manuales que pueden existir y que nosotros también, independientemente de que estemos en alguna organización, pues tenemos acceso a ese tipo de documentos, ¿no? Y ahorita lo van a ver por qué. Entonces, ya les decía que este tipo de manuales o este tipo de documentaciones, muchas organizaciones pues lo sienten que no son de utilidad o lo consideran que son herramientas porque al final es una herramienta que solamente es como mucho trabajo, que les va a dar más trabajo de lo que ya tienen que destinar ciertos recursos solamente para mantener todo este tema de los manuales. Entonces, consideran que no son importantes para un buen funcionamiento dentro de la organización. Si nosotros no tuviéramos en una organización este tipo de documentos o este tipo de manuales, pues habría una consecuencia negativa o existen consecuencias negativas en las organizaciones por la falta de una guía o un documento que nos diga o que nos esté capacitando o que oriente al personal que realiza diferentes actividades, diferentes funciones dentro de las organizaciones, pues les implica o el impacto negativo es que no puedan realizar las actividades de acuerdo a cómo la organización lo está esperando. ¿Y por qué no lo podemos realizar? Porque no tenemos documentación. Con esto no quiero decir que debemos de documentar todo, pero sí debemos de tener como una base para poder ir estandarizando como ciertas actividades y funciones dentro de la organización y así evitar retrabajos, evitar producto que no cumple con las características de nuestros clientes o que cada quien haga diferentes cosas que no están de acuerdo a lo que la organización está esperando, ¿no? Algunas pueden ser como ejemplos que pudiéramos tener es la falta de control sobre el trabajo mismo, sobre la actividad misma que se está realizando o que se está esperando que se realice, que alguien dentro de la organización no tenga claro qué es lo que tiene que realizar dentro de la organización o que
sintamos que no somos pertenecientes a cierto puesto porque tal vez la organización está esperando a que yo cumpla con ciertas cosas y yo estoy haciendo otras totalmente diferentes. Y eso también es mala comunicación. Mala comunicación en el sentido de que yo, jefe o organización, no sé decirle, no puedo transmitirle a un colaborador qué es lo que tiene que cumplir y porque yo misma organización no sé qué es lo que tiene que cumplir el trabajador, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos que se hace necesario como el uso de ciertos documentos, en este caso de manuales, que nos puedan ayudar a estandarizar ciertas cosas que ya queremos que ocurran en la organización. Entonces, al final, un manual o los manuales, el objetivo que tienden a cumplir es que ayuden a una correcta ejecución de lo que quiere la organización. Es decir, si yo hablo de políticas, yo voy a poder normar a la organización en el sentido de cómo poner ese orden que yo quiero dentro de la organización. Si yo hablo de procedimientos, voy a poder estandarizar procesos dentro de mi organización. Si yo hablo de funciones, voy a poder decirle a todos mis colaboradores qué es lo que yo estoy esperando de ellos, ¿no? Si yo hablo de organización, voy a poder tener una estructura de manuales de organización, voy a poderle dar a conocer a todos mis colaboradores o a todos los que forman parte de la organización la estructura que quiero siempre dentro de la misma organización, dónde están cada uno de ellos. Y así como estos manuales, hay infinidad de información o manuales que podemos tener dentro de una organización, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son los manuales de organización? Estos manuales. ¿Qué son los manuales dentro de la organización? Sí son instrumentos que ayudan al funcionamiento de la organización por las mismas razones que ya les comenté hace un momento. Son herramientas dentro de la organización para operar conforme estándares. Mientras yo sepa, organización, qué es lo que quiero lograr dentro de la organización de mis colaboradores o de procesos o de productos, si yo lo tengo claro y puedo plasmarlo dentro de un documento, que pueden ser los manuales, pues queda, a las personas les va a quedar más claro. Vamos a evitar como tanta discrepancia o errores o fallas dentro de las operaciones que estén dentro de la organización. Los manuales contienen información ya sea sobre estructura, que son manuales de organización, sobre responsabilidades y funciones, que son manuales de funciones, de actividades, ya sea actividades específicas que los conocemos como manuales o instructivos, donde vienen como todos esos detalles, como no sé, por eso les decía, nosotros, aún y cuando no estamos dentro de la organización, tenemos contacto con ese tipo de manuales. Cuando compramos un producto y nos llega un manual de usuario, donde te reflejan cómo puedes operar el producto que tú acabas de adquirir, ahí podemos reflejar como ese tipo de actividades. Manuales de políticas, donde la organización pone todas las políticas que deben de cumplir en la organización, ya sea por área, ya sea por función, ya sea dentro de toda la organización, ya sea por proceso. Y al final, pues procedimientos que te ayudan a estandarizar como ya los procesos que ya operan en la organización. Entonces, todos estos se consideran como necesarios que al final tú tienes que documentar en un manual que la organización al final va a poder utilizar para poder darle a conocer a todos los que componen la organización cómo quiere que funcione todo, cómo quiere que funcione todo dentro de la organización. ¿De acuerdo? El elaborar manuales cualquier tipo de manual, pues implica tener muy claro cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades de cada una de las áreas que conforman la organización y no nada más eso. También nos lleva a pensar en que la organización debe tener clara cuál es su estructura para poder yo definir cuáles son esas responsabilidades y cuáles van a ser las funciones dentro de cada una de las personas que conforman la organización. También debe tener muy claro cuáles son los procesos que tiene dentro de la organización. Si yo no tengo procesos declarados, si yo no tengo una estructura definida o no tengo roles, no tengo responsabilidades, me va a ser muy difícil poder establecer o poder documentar un manual donde yo ni siquiera tengo claro qué es lo que estoy esperando ver
o qué es lo que ya tengo en la organización. Se hace muy importante tener como todos estos elementos como pues bien claros para poder documentar los manuales, porque de no tenerlo claro, pues lo único que vamos a poner es, que vamos a lograr es como un retrabajo, en estar cambiando todo el tiempo porque no tenemos bien definido lo que la organización quiere como estructura, lo que la organización quiere como procesos. Entonces va a ser más trabajo y ahí es cuando si lo llevamos a cabo como un proyecto nuevo de implementación en las organizaciones, pues este trabajo se puede caer. ¿Por qué? Porque pues no llevamos a veces nos lanzamos así nada más de que hay que realizar documentos sin tener como un objetivo claro de cuál va a ser, qué es lo que queremos lograr con tener yo este tipo de manuales o los documentos que la organización pretende hacer. Si yo no tengo claro cuáles son esos objetivos que quiero alcanzar con tener este tipo de documentos, pues al final va a ser un trabajo que se va a quedar a medias, va a ser un trabajo que se puede pues que no se logre alcanzar al final el resultado de lo que queremos lograr con este tipo de documentos. También, si no tiene el impulso necesario por parte de la dirección a la alta dirección para poder establecer este tipo de documentos dentro de la organización, pues es un proyecto que se puede caer, ¿no? Con impulso me refiero que si no hay ese compromiso por parte de la dirección, por parte de las personas, porque al elaborar también este tipo de documentos no nada más depende de una sola persona. Este rol se le llega a dar a ciertas figuras dentro de la organización que lo hacen. Por lo regular siempre es una persona de procesos que esté dentro de la organización, siempre es una persona tal vez que lleve el sistema de gestión, siempre es una persona que lleve control interno, que se dedica a ver también muchas políticas o personas que tienen que ver con este tema de estandarizar ciertas actividades dentro de la organización. Entonces, cuando la organización define que quiere ir por estandarizar ciertas cosas dentro de la organización, se lanza como un proyecto. Al ser lanzado como un proyecto, como es este caso, que pudieran ser manuales, se le asigna a una sola persona. Pero esa persona al final va a ser como el líder de todo un proyecto donde va a tener que establecer qué tipo de manuales va a querer o necesita o requiere la organización. En función de qué tipo de manual, pues la persona a la que se le está designando este manual para elaborar, pues va a tener que hacer toda una gestión interna desde, pues sí, tener conocimiento de qué son los manuales, cómo se tienen que elaborar. Actualmente no hay no hay una norma o algo que nos diga debe de cumplir con con todas estas especificaciones. Como por ejemplo, si hablamos de un diagrama de flujo, que es una parte de herramientas como parte de los procesos, hay normas que te dicen cuáles son, qué figuras tú debes de utilizar. En el caso de los manuales, no hay algo normado que te diga cuántas páginas tiene que llevar. Si hablamos de, no sé, de letras o del número de letras, cuántos procesos tiene que estar debe tener documentados o cuántas políticas debe tener documentadas. No hay nada que nos mencione que de esa forma tiene que ser. La organización define. Obviamente que sí hay como ciertas características que debe de cumplir un manual, pero no hay como tal cual una norma que te diga o una guía definitiva que te diga así deben de ser los manuales. Entonces la persona que se queda a cargo como responsable de elaborar los manuales va a tener que definir cuáles van a ser las características que va a cumplir ese manual. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de que si este tipo de proyectos no tiene el impulso necesario o el impulso por parte de toda una organización y se le queda el trabajo a una sola persona sin tener involucrados al resto, este tipo de proyectos se cae. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a ver con que nada más es una documentación que no les va a servir, o que le estás quitando mucho tiempo porque pues obviamente requieres tomarte el tiempo con ciertas personas para poder elaborar un manual, entender también cómo es la operación o cómo son las actividades dependiendo del tipo de manual que quieras manejar. Va a durar
el tiempo que la organización lo requiera y de acuerdo también a un programa que tengan como para poder desarrollar este tipo de documentos. No es un proyecto de un mes, no es un proyecto de 2 meses y tampoco es un proyecto de 3 meses. Entonces, la persona que se queda como responsable de este tipo de actividades, pues tiene que definir bien cuánto le va a asignar a cada parte del manual con todos los involucrados, ¿no? Entonces, nuevamente, no hay ninguna norma que nos diga cómo deben de documentarse los manuales, ¿de acuerdo? Este tipo de manuales también se llega a confundir con lo que nos piden las normas ISO. Anteriormente, hoy las normas de ISO 9000, que son normas de estándares de calidad, de ambiental, seguridad, de automotriz, que son diferentes estándares aplicados en las organizaciones. Antes del 2015 sí te pedían o te exigían ciertos documentos. Uno de ellos era tener el manual de calidad. A raíz de eso, como que ustedes en las organizaciones, no sé si en la organización en la que se encuentran actualmente, pudieran tener esas empresas manuales. Si están certificados o están bajo ciertos estándares, como son las normas ISO, pudieran tener ya este tipo de documentos. Se llega a confundir con todos los documentos que puede hacer la organización, como es el manual de organización, el manual de el manual de procedimientos o el manual de políticas, el manual de instructivos. Entonces, se puede llegar a confundir. Sin embargo, ambos no están peleados, ¿de acuerdo? No están peleados con lo que te puede pedir la norma. Las normas de ISO 9000, anteriormente cuando te pedían el manual de calidad, que al final cumple con todas las características que vamos a ver en un momento, lo hacía como para facilitar el trabajo cuando un auditor iba a la organización y te pedía ese manual para poder entender mejor a la organización. ¿Y por qué lo pedía o por qué era solicitud previo a asistir a una auditoría? Porque ese manual contenía prácticamente todo lo de la organización. Contenía pues desde la historia de la organización, quiénes, cuál era la estructura, cómo estaban formados, quiénes formaban cada una de esa estructura, cuántos procesos había, cuántos documentos había, si esos documentos eran solamente diagramas de flujo, si esos documentos eran procedimientos, si eran instructivos, si eran, si traían indicadores, si traían, bueno, ese manual le podía decir a un auditor todo lo que quisiera de una organización. Entonces, actualmente esos manuales se siguen llevando, pero ya no tan a profundo como lo eran antes del 2015, antes de que salieran las versiones que están vigentes de ISO 9000. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos manuales, si ustedes llegan a ver manual de la organización con manual de calidad, no están peleados, se complementan. ¿Y por qué se complementan? Porque de acuerdo a lo que la necesidad de la organización, pues va a pudiera tener un solo manual donde una sección hable solamente de organización o de estructura, por ejemplo, otra sección hable solamente de procesos, que son manuales de procedimientos, otra sección donde solamente hable de temas de calidad y que esté enfocado solamente a cumplir con lo que nos pide las normas ISO, y así, entonces se va haciendo un compendio de información. Al final, ese compendio de información es la organización, es como existe actualmente la organización. Ha costado trabajo sí entender como que pensamos de repente si estamos en las organizaciones que estos dos manuales están, cada uno va por su lado, pero si entendiéramos como todo el enfoque a procesos, si la organización entendiera y aplicara el enfoque a procesos, si la organización viera como un único fin el tener manuales que le ayuden a la organización a operar, pues estos manuales no tendrían por qué estar por separado, incluso por tener áreas por separado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipos de manuales podemos tener? Tenemos el manual de la organización o empresarial, que es prácticamente poner toda la organización, ¿de acuerdo? Desde que la historia de la organización y la estructura. Cuando hablamos de estructura, hablamos de organigrama. Y cuando hablamos de organigrama, necesitamos saber cuáles son las funciones que van a tener cada una de esas personas que tienen a cargo que están bajo ese organigrama.
Hablamos de manual de políticas, que los manuales de políticas pues son como esas reglas que yo quiero tener dentro de la organización y que se deben de cumplir ya sea por área, por proceso, por total organización, yo establezco como ciertas políticas de cumplimiento. El manual de procedimientos, que son todos los procesos documentados que llega a tener la organización y al final son como un compendio de todos esos procedimientos dentro de un manual. Manual de técnicas o instrucciones, que son actividades específicas de la organización o de algún proceso que necesitan estar pues en un manual, ¿no? Manual de puestos de trabajo, donde tú dices, prácticamente son las descripciones de puesto, donde tú estableces por cada una de las personas que tienen, que están dentro del organigrama, cuáles deben de ser las funciones que debe de cumplir dentro de su puesto. Un manual de finanzas, el manual de calidad que ya vimos, o el manual del usuario cuando ciertos productos pues tienen como ciertos, queremos especificar cómo debe de ser el uso o cómo debe de ese producto, sí, cómo debe de ser usado, si debe de manejarse bajo ciertas características o darle más claridad a las personas que van a tener acercamiento con ese tipo de productos, ¿de acuerdo? ¿Qué elementos integran un manual? Aun y cuando no hay una norma o alguna regla así específica para poder documentar manuales, lo que sí es necesario que la persona que va a quedar a cargo de este proyecto de manuales tenga claridad y pueda definir la estructura que va a cumplir ese manual. Para que nuevamente de esa forma cuando definimos esto, pues empezamos también a estandarizar la forma de trabajar. Es decir, cuando yo tengo que definir, yo responsable defino la estructura que quiero o necesito que cumplan los manuales, tengo que hablar no nada más de la portada que debe de tener el manual, no nada más debo de hablar del índice, cómo va a ser la introducción, el objetivo, términos, identidad de la organización, desarrollo y anexos. Cuando nos embarcamos en este tipo de proyectos, es necesario que la organización defina cómo quiere que estén documentados estos manuales. Y por ahí, por eso les decía hace un momento que no está peleado con el manual de calidad que nos piden las normas ISO. Porque si no lo tuviéramos, lo que nosotros, organización o líderes de este proyecto de poder elaborar manuales dentro de la organización, lo que sí nosotros tendríamos que hacer es definir hasta la letra que necesitamos tener en todos los manuales, ¿de acuerdo? Sí va a tener encabezados, sí va a tener formatos, hay que definir formatos que vamos a utilizar no solamente para el manual. Si nos arrancamos de cero donde no tenemos ya cierta información, por ejemplo, si hablamos de puestos de trabajo, manual de puestos de trabajo, sí, por un lado ya tenemos dicho qué características va a cumplir el manual, ¿no? Que el manual va a cumplir estos o debe de tener todos estos elementos. Pero dentro de esos elementos, la portada, ¿qué va a incluir la portada? Yo responsable de los manuales o de la persona que va a estar a cargo de los manuales, necesito definir el tipo de letra, si tiene que llevar el logotipo, dónde tiene que ir ese logotipo, si va a llevar un encabezado, si va a tener revisiones, porque es algo que tenemos que empezar a hacer cuando nos montamos en este tipo de proyectos. No nada más es elaborarlo y ya, ese documento que ya queda para la organización, pues obviamente va a tener que ir sufriendo cambios conforme se va usando, va a tener que ser autorizado, va a tener que ser leído por todas las personas que participaron en la organización. Una vez que tú ya tienes ese compendio de información o todo ese manual elaborado, lo siguiente es poderlo comunicar y poderlo ya poner en marcha, vaya, en la organización, ¿de acuerdo? Entonces, no está peleado con las normas ISO, porque en las normas ISO hay un requisito que nos habla sobre el control de documentos. Aun y cuando yo en la organización no esté bajo un sistema de gestión de calidad de ISO o no tenga una certificación,
sí podemos tener como de consulta todo el apartado de control de documentos, que aun y cuando yo no lo tenga implementado en la organización, cuando la organización decide documentar este tipo de manuales, pudiera ser una consulta a ese apartado donde te dice que tú como organización debes de asegurar que la información que vas a proporcionar siempre esté actualizada y siempre esté vigente. Cuando hablamos del control de documentos, yo responsable de este tipo de proyectos, pues debo de dejar claro también cómo va a ser ese control de documentos. ¿A qué me refiero? Una vez que queda ya definido, si yo hablo del manual de procedimientos, yo ya lo documenté, ya tuve las sesiones con todas las personas de los procesos responsables que vamos a documentar, ya lo validaron, ya hubo ida y venida de información para poder validar toda esa información. Lo que sigue es poderlo dar a una firma o una autorización por parte de la dirección, donde la dirección está consciente y está conforme de que van a existir ese tipo de documentos. Si hablamos del manual de procedimiento o cualquier manual, todos los manuales van a tener que llevar como esa validación y esa autorización de la dirección. Una vez que está autorizado, lo que sigue es ponerlo en marcha, darlo a conocer a todas las personas y a toda la organización para que empecemos nosotros mismos si no sabíamos cómo se tenían que hacer las cosas, ahora ya lo sabes. ¿Cómo lo sabes? A través del manual que te están entregando, porque ya fue un trabajo previo. Ahora, ese documento que ya se pone como al acceso a las personas que trabajan dentro de la organización, pues va a tener que ser controlado. Y con control nos referimos que se tiene que definir, perdón, hasta las personas que van a tener acceso a él. ¿Quién va a poder solicitar una copia o una impresión de ese documento? Todos los que están en la organización pueden solicitar una impresión de ese documento. Si alguien, cuando ya se está implementando el manual, cuando ya lo bajaste, ya lo comunicaste, las personas que participan en el manual, los usuarios, ¿vale? El responsable de las áreas o de los procesos, ya lo están implementando, ya también lo están dando a conocer a su equipo. Alguien dice, pues, necesita una actualización porque este proceso ya cambió, ¿no? O ya se hizo una mejora. Entonces, ¿cómo vamos a incluir esas mejoras? La persona responsable de todo este proyecto, de toda esta iniciativa dentro de la organización, tiene que considerar cómo se va a tener que actualizar esa información. Y si diste copias impresas o si diste impresiones, ¿cómo vas a retirar esos documentos para evitar que documentos obsoletos se vayan quedando en la organización? Entonces, aquí es donde se hablan muy bien las iniciativas que tenga la organización con las normas ISO, que en esas normas, pues ya les comentaba que anteriormente sí pedían manuales, pedían documentos obligatorios para ayudarle a las organizaciones como estandarizar esos requisitos o esas partes que la norma que te estaba pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo, responsable de este tipo de iniciativas, defino cuál va a ser la estructura, cuál van a ser todos los elementos, porque estos elementos podríamos decir lo que es lo mínimo indispensable que puede tener un manual. Si la organización quiere agregarle más información, pues también lo puede hacer, pero esto sería como lo mínimo. ¿De acuerdo? En esta parte del manual de la estructura, pues es donde deben de quedarnos todo claro y también hasta el documento, yo lo pondría como sí obligatorio de la parte del manual de cómo elaborar los documentos. ¿De acuerdo? Porque acuérdense, cuando hablamos de manuales, decíamos que la organización lo va a poder utilizar con el beneficio de poder estandarizar como más la operación y no nada más es la operación, sino empezar a dirigir a la organización hacia donde queremos llevarlos con este tipo de documentos. Y en ello, pues también implica pues tener ese orden de qué es lo que queremos documentar, cómo lo queremos documentar, bajo qué estructura lo queremos documentar, cuáles van a ser los controles aplicados a todos esos documentos que van a empezar a salir una vez que se defina qué tipo de manual quiere la organización. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como lo mínimo necesario para poder elaborar los manuales o poder considerar los manuales. ¿De acuerdo?
Muy bien. Entonces, yo les decía al inicio que cuando tenemos o nos adentramos a elaborar manuales en la organización, hay un tema bien importante que a todos nos debería de quedar claro. Cuando hablamos de manuales y si la organización no se quiere adentrar como a elaborar este tipo de documentos, pero no tenemos claro eh, cuáles son los procesos que ya les decía. Si yo no tengo procesos declarados, yo no puedo adentrarme a un tema de elaborar procedimientos si no tengo claro cuáles son mis procesos. Un procedimiento sale de los procesos que ya estén definidos en la organización. Si yo no tengo, y bueno, el tema de procesos te lleva a que no nada más es definir tu proceso, sino que debes de establecer o debes definir responsables de ese proceso. Si yo no tengo responsables, puedo entender que entonces tampoco tengo una estructura definida. Si yo no tengo una estructura definida, puedo entender que tampoco tengo funciones declaradas o definidas como nos los piden los procesos. Entonces, si lo podemos poner como que el tema de procesos es como la base para poder establecer manuales o para poder establecer todos los documentos que se van a poder, que podemos definir como manuales, pues deberíamos de verlo así, la organización debería de poderlo entender. Si nosotros tenemos estos procesos en la organización bien declarados o bien identificados, todo lo demás va a poder fluir, porque si no es así, entonces en el momento en que nosotros nos adentramos a llevar a cabo el proyecto de definir manuales, empezamos con las investigaciones o nos empezamos a atorar, ¿no? Y empieza la investigación de información. Eh, si queremos manuales de políticas del área de recursos humanos, ¿ok? De recursos humanos, de que todos recursos humanos, si es todo recursos humanos, tú haces un listado, ¿no? Un manual de puros listados de puras políticas. Lo quieres por área, haces un listado de las políticas por cada una de las áreas. Esas áreas al final tienen responsables, pero si no lo tenemos identificados o no sabemos cuáles son las responsabilidades básicas de cada uno de los procesos, de las áreas y procesos, pues difícilmente vamos a poder establecer esas políticas. Entonces, lejos de avanzar, vamos a ir empezando a hacer trabajo hacia atrás. Y con eso me refiero a se va a quedar detenido por un momento tu manual de políticas hasta que no definas estructura, hasta que no definas roles y responsabilidades dentro de esa estructura de recursos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, el mapa de procesos, pues, es una herramienta que tiene, pues, el objetivo o el efecto de localizar y representar gráficamente cómo funciona o cómo está compuesta una organización. ¿De acuerdo? El mapeo, pues sí se basa en organizar sobre todo esto cómo opera la organización, sí define con absoluta claridad qué hace la empresa, cómo lo hace y quiénes son los responsables para cada paso. Entonces, si nosotros tenemos todo esto identificado y todo esto realizado, pues va a ser más fácil elaborar los manuales y va a ser más fácil y va a ser más rápido poder establecer este tipo de documentos para la organización. ¿De acuerdo? Entonces, el mapeo de procesos consiste básicamente pues en 3 etapas que pues se van a ir dividiendo, ¿de acuerdo? El mapeo de procesos solamente es indicar el proceso que va a ser mapeado y la herramienta que va a ser utilizada para poder documentar o para poder mapear ese proceso, determinar el grado de detalle y la información que va a ser necesaria y si va a ser requerido una auditoría o validación para el mapa de procesos. Esta información no nada más es para, bueno, son las etapas con las cuales procedemos para el mapeo de procesos, pero si hablamos de manuales podemos ir haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Para hacer el manual también nosotros tenemos que identificar cuál es la herramienta que vamos a utilizar para elaborar el manual, lo que les comentaba en la diapositiva, 2 diapositivas anteriores, cuál va a ser el grado de detalle que vamos a querer para ese manual, cuáles van a ser los formatos que yo voy a utilizar. Y acuérdense, cuando yo defino formatos, es para estandarizar cómo vamos a querer que se empiecen a documentar todo, ¿de acuerdo?
si va a haber una auditoría y validación de esa información, al final debe de existir. Yo una vez documentado un manual puesto en marcha, implementado ya con toda la organización, posteriormente yo debería de hacer una auditoría o una validación de que es la información que ya se documentó, que ya se validó, que ya se autorizó por la alta dirección, pues esté cumpliendo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo logro ver ese cumplimiento? A través de una auditoría. Entonces, las herramientas que nos ayudan a entender cómo funciona la organización en cuanto a los procesos, y me estoy adentrando un poquito más en este tema porque, como les comenté inicialmente, si nosotros podemos entender o la organización entiende cuáles son los procesos de su organización, podemos entender todo lo demás. Cuando tenemos declarados o identificados los procesos con responsables, ya con responsables claros, pues entendemos que entonces existe una estructura ya dentro de la organización. Ya cada una de las personas sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto, lo demás es más sencillo. ¿Qué herramientas tenemos para poder hacer el mapeo de procesos? Aquí nada más les pongo 3, pero hay más, ¿no? Estas 3 que les pongo solamente son como las más conocidas. Y si hablamos del tema de procesos y que nos ayude a entender más los manuales, pues es el diagrama de flujo, lo que ustedes generalmente van a poder ver en esos documentos, ¿de acuerdo? El CIPOC, ¿qué nos están proyectando? Perdón, se está proyectando la presentación, el material que se está, que de lo que les estoy hablando. No sé si hay algún tema de, no se ve o alguien que me pueda confirmar, por favor. Ok, gracias. Bueno, entonces, estas herramientas que les pongo son como las más utilizadas. De estas 3, la más utilizada en el tema de los manuales es la del diagrama de flujo. Pero les pongo estas porque son como de las más conocidas. Si ustedes hablan del CIPOC, es un diagrama como muy general y de muy simple vista, que a simple vista tú puedes entender bien cuáles son los clientes, cuáles son las entradas, perdón, cuáles son tus proveedores que te proporcionan entradas o información, tu proceso, cómo recibe esa información, cómo sale y a quién va dirigido, ¿de acuerdo? Ese es el CIPOC, que es una herramienta muy... este es el CIPOC, que es una herramienta muy general donde puedes tener a simple vista un proceso, puedes listar ahí el proceso, ¿de acuerdo? Luego tenemos el diagrama de tortuga, que este es un poquito más complejo, se utiliza más en la industria automotriz, pero básicamente cada una de las partes, y se llama diagrama de tortuga porque pues realmente así es el formato, donde tú puedes poner con qué, cómo vas a hacer tu proceso, ¿sí? Con qué recursos vas a hacer o realizar ese proceso, quién tiene que realizar ese proceso, cuáles son las entradas que va a recibir ese proceso, el nombre del proceso, cuáles son esas salidas. Una vez que a mí me entra información o me entran herramientas o documentación, yo dentro de mi proceso, ¿cómo lo transformo para podérselo dar, ya sea a un cliente interno o un cliente externo, y qué es lo que está saliendo de información o documentación de acuerdo a lo que haya entrado? ¿De acuerdo? Yo de todas estas entradas, la gestión que hago dentro de mi proceso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tengo que hacer esa transformación de ese proceso? ¿Y cómo lo estoy midiendo? Ustedes ahorita en este diagrama pueden ver como que está muy completo. Entonces, cuando hablamos del manual de procedimientos, si nosotros tenemos este tipo de diagramas o este tipo de diagramas, es más fácil llegar a documentar el manual de procedimiento. Incluso también el de roles y responsabilidades. Teniendo esto en la parte de procesos,
en la organización nosotros podemos, si aquí si hablamos de compras y la persona de compras es el gerente de compras, pues puedes ver a simple vista como cuáles son esas funciones que debe de cumplir en la organización. Entonces, si yo tengo a simple vista las funciones que debe de cumplir, me lo puedo llevar a un manual. Y acuérdense que el manual es toda la organización. Un manual representa toda la organización. Entonces, si hablamos del manual de políticas o el manual de funciones, yo puedo tener ese manual y con separadores, así de burdo, con separadores, pues tener como todas esas áreas con esas políticas que al final se tiene que hablar con los procesos que están declarados en la organización, y si esos procesos ya tienen documentos, pues se tiene que hablar también con esta información. ¿De acuerdo? Y luego el más utilizado en el tema de procesos y que ustedes podrán ver en los manuales es el diagrama de flujo. Este diagrama de flujo, pues a simple vista y es una herramienta muy sencilla y como más fácil de utilizar porque te ayuda a entender de manera muy gráfica cuál es la secuencia de tus procesos, quién es el responsable, cuáles son las entradas, cómo se va dando el proceso, paso 1, paso 2, si hay toma de decisiones, eh, si hay documentos que se van a ir utilizando en cada uno en cada una de las etapas del proceso, que al final que si te lo llevas a un procedimiento, pues ya lo tienes aquí todo así de específico en tu manual de procedimientos. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres herramientas, si hablamos de procesos, son como de las más utilizadas que ustedes pueden ver en las organizaciones, y para poder documentar lo que sea necesario en la organización, primero debemos de tener como identificado esta parte. ¿De acuerdo? Teniendo claro esto, la organización, lo demás, créanme, es mucho más sencillo el poder documentar, ya sea a nivel manual, a nivel procedimientos, a nivel instructivos o a nivel de políticas. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a los niveles, o hay una jerarquía de documentación. Cada uno de los documentos que se representan en esta pirámide tienen un nivel de importancia. Si hablamos del manual de calidad, ocupa el primer lugar en cualquier organización. Para poder tener este tipo de documentos, pues se establece como ciertas jerarquías. No quiere decir que yo no pueda tener registros, instrucciones o procedimientos si no tengo manuales. Cualquiera de los 4 aquí mencionados pueden existir independientemente. Sin embargo, cuando hablamos del manual de calidad, si yo tengo procedimientos pero no tengo manuales, yo hago referencia a esos procedimientos. O sea, no es que por existir un manual dejen de existir los procedimientos. Por 24 horas, perdón, no sé qué se, 24 horas de qué, perdón. Ok, entonces les decía, si yo tengo manuales en la organización y después quiero crear procedimientos, se puede, porque si yo hablo del manual de procedimientos y después hablo que nada más quiero tener procedimientos, yo tomo la información que ya tengo en el manual de mis procedimientos para tener procedimientos independientes. Se tienen que hablar, sí, y aparte si decimos que ya no quiero que exista el manual, que solamente existan los manuales, los procedimientos. Entonces, eso nunca va a suceder. Si yo tengo procedimientos, puedo elaborar el manual. Si yo tengo manuales y no tengo, y quiero ver independiente a los procedimientos, no se puede, eso no se podría hacer. Entonces, el primer lugar lo ocupa el manual de calidad. Ok, no se escucha. Bueno, creo que alguien está escribiendo otras cosas. Ok, entonces en el manual acuérdense que vamos a redactar qué se hace, la descripción del sistema, políticas, objetivos, respuesta a requisitos, tal vez a requerimientos aplicables, y es decir, si un cliente o es normado que yo en un manual tenga que
Gracias, chicos. Si yo en un manual tengo que tener declarados solamente procedimientos o es un requisito de un cliente que pueda tener solamente políticas o de la misma dirección que solamente quieran tener un manual donde se norme todas las políticas por área o todas las funciones de la organización por área o de cierta área en específico, se puede hacer. Entonces, el manual de los que ya hablamos, ya sea manual de organización, manual de políticas, manual de procedimientos, manual del usuario, manual de actividades o de instrucciones, son los que ocupan el primer lugar en esta pirámide de jerarquía de documentos. Después de tener manuales, lo que sigue es tener procedimientos. En los procedimientos son información ya muy específica de poder hacer qué hace cada quien, cómo lo hace, cuándo lo hace, dónde lo está haciendo y cómo se realizan las actividades. Ya es una descripción muy técnica de ciertos procesos. Luego tenemos las instrucciones, que ya son como los detalles más técnicos de cómo se hace cada uno de los trabajos de una actividad en específico, ¿de acuerdo? Que se puede desprender de algún proceso o se puede desprender tal vez de alguna política que ya está definida, hacer una sola instrucción para ese tipo de actividades. Y los registros, pues, son todos los documentos que van a darle soporte a todo estas pirámides. Por ejemplo, un manual de calidad, al ser autorizado, firmado y ya puesto en marcha en la organización, se convierte en un registro. ¿Por qué se convierte en un registro? Porque ese documento te va a decir cuántas veces cada cuánto se tiene que revisar ese manual, quiénes son las personas responsables de actualizarlo, qué formatos tiene o qué anexos tienes que utilizar para poder elaborar un manual o para poder elaborar un procedimiento o para poder establecer una política, cómo la tienes que hacer. Entonces, estos registros pues son documentos que evidencian toda esa información que le da soporte a los manuales, procedimientos o instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ya una vez que tenemos descritos cuáles son todos los elementos que conforman el manual, vamos a poder tener como toda esta información, ¿de acuerdo? El manual, la portada es una para todos. Si yo hablo del manual de políticas, yo tengo que tener la portada, debo de tener una carátula, el índice, los objetivos, la introducción, todos los elementos que mencionamos inicialmente. Y después poner el procedimiento. Para cada uno de los procedimientos, yo sí tengo que poner una carátula del procedimiento del cual voy a hablar, ¿no? Al final, el manual, si hablamos que los procedimientos se desprenden de procesos, si hablamos que yo tengo 10 procesos en la organización, pues yo debo de tener como 10 paquetitos que van a formar el manual. Al final es una información, es un compendio de lo que es la organización en cuanto a procesos. Procedimientos e instrucciones. ¿Qué pasó con los procedimientos e instrucciones? Ay, es que no. ¿Cuál es la diferencia entre procedimientos e instrucciones? Ok. Un procedimiento se desprende de un proceso. Es decir, si yo hablo del proceso de compras, si lo quiero documentar, se convierte en una instrucción. En un procedimiento. Una instrucción se desprende de un procedimiento y un proceso. La diferencia está en que cuando yo hablo del procedimiento, yo documento general todo el proceso, es decir, desde que el proveedor me manda la información o me manda insumos y yo hago toda la gestión de la compra, hasta que el proveedor me lo entrega y lo pongo en el almacén. Ese es el proceso de compras más o menos, ¿no? De forma muy general. Si dentro del proceso de compra yo digo que hay una actividad que es el alta del producto en el sistema y forma parte de todas las etapas que yo ya mencioné en el proceso, si yo quiero hacer una instrucción del trabajo a una actividad en específico, como en este caso de cómo doy de alta los materiales en el sistema, se convierte en una instrucción. Cuando hablamos de instrucción es solamente una actividad que le pertenece al proceso. Entonces, esa instrucción es solamente una actividad, un responsable, porque el alta del producto seguramente lo hace
no sé, el ejecutivo de compras o en el almacenista. Entonces, de la etapa de mi proceso de compra, yo tomo esa actividad y la convierto en una instrucción. Entonces, vamos de lo más general a lo más particular. ¿De acuerdo? No sé si me expliqué. Ok. Y bueno, entonces se va haciendo como todo ese compendio de información de los manuales, ya sea de procedimientos, ya sea de política, ya sea de estructura, ya sea de por puestos, ya sea del manual del usuario y N manuales que se pueden utilizar. Posteriormente ya les decía yo que una vez que ya se pone en marcha todo el tema de los manuales, ya se aprobó, ya se dio a conocer con todos, el documento pues tiene que irse revisando periódicamente. Y para poder actualizarlo, pues hay una técnica de 5 puntos que ya sea que yo cuando lo voy a actualizar elimine puntos que ya no tienen nada que ver con lo que se había descrito previo a la revisión, o que pueda combinar, tal vez tenga que mejorar ciertas redacciones o modificar, no sé, la actividad de un proceso que ya cambió. O totalmente el proceso se sigue manteniendo, pero necesita cambiar la información o una de las personas que gestionaban el proceso ya no está y necesitamos cambiarlo o mejorarlo. No, a lo mejor la redacción no es, o el proceso ya no es, o la política ya no existe, o la política existe, pero ha habido como ciertas dudas o complicaciones o mal entendimiento de la política, entonces hay que mejorarlo. O mantenerlo, simplemente el procedimiento, el manual se revisa y de toda la revisión no sale nada que modificar, nada que actualizar, nada que cambiar, nada que eliminar, entonces el manual se sigue manteniendo, pero se le da como una revisión. De eso nos habla también la ISO 9001, versión 2015, en la parte de control de documentos, que es el requisito número 7.5, te habla de que si el documento todos los documentos tienen que ser revisados periódicamente conforme la organización lo defina. Si no tiene ningún cambio mínimo, pues tenemos que hacer como esa revisión obligatoria para mantener la información como vigente, ¿de acuerdo? Y no se nos vaya quedando ahí como obsoleta, que eso es de los puntos que una vez que lo hicimos y ya nos costó tanto trabajo que después se nos olvida, ahí lo dejamos y ya pues al final esa carpeta sirve como para pisapapeles, ¿no? Entonces, sí es un tema, es un mundo de información para mantener cualquier información, cualquier documentación dentro de la organización. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso fue como un breve resumen de lo que, para poder elaborar manuales, es mucha información, realmente resumirla en 1 hora pues es algo complicado, pero bueno, les doy las gracias por su atención. Te esperamos en nuestros cursos en línea y presenciales. Technology México agradece tu participación.